Muy buenas tardes. Pues vamos a darle continuidad al contenido de este simposio. Como ustedes vieron, la información en la primera charla nos brinda la oportunidad de ubicarnos en una realidad innegable y es un panorama realmente preocupante. Y bueno, en la segunda charla también vemos que existen una serie de alternativas y opciones, que somos parte de un equipo y que en esa condición tenemos que ubicarnos. El problema cuando no se obtiene realmente una alternativa de solución, requerimos innegablemente, ¿cuál es para avanzar? Innegablemente de reducir el grado de sufrimiento que condiciona una enfermedad en etapa temprana, intermedia o avanzada, cuando a pesar de las diferentes políticas que están preconizadas por organismos internacionales, a pesar de todo se presenta una circunstancia que evidencia la presencia de un sufrimiento a veces innecesario, a veces terriblemente costoso también. Y vean ustedes cómo si nosotros analizamos este estudio que hicimos en el año de 1988 en una población de pacientes de primer ingreso a la institución en la que laboramos, veíamos que el dolor estaba presente en pacientes de primer ingreso en un porcentaje muy consistente. Y lo más doloroso de todo esto es que si vemos las edades de estas pacientes, pues eso sucedía en la década de los 80s y parece ser que a pesar de todos los avances que existen en esto, el cáncer nos va a seguir acompañando con mucho en el futuro. Si vemos nosotros estos estudios comparados con una población europea versus lo que sucede en una institución como la nuestra, vean ustedes cómo en un año, en el 2001, la cantidad de pacientes estudiados, hospitalizados, 1.390, que requirieron una atención por la unidad de dolor, el porcentaje era hasta del 47.2%. Esto habla que aún el paciente hospitalizado está sometido a esta situación por diferentes causas que no vienen mucho al caso retenernos. Pero en una población europea, vean ustedes cómo en la misma incidencia el dolor ocupa el tercer lugar cuando el primer lugar es la astenia y la anorexia seguida del dolor. Entonces, esta problemática es la que nos acompaña, la que nos ha motivado a las autoridades a tomar cartas en el asunto y realmente implementar el equipo de trabajo multidisciplinario. En los años de 1980, a través de la participación de las diferentes responsabilidades de autoridades en el instituto, se funda en el 83 la unidad de clínica del dolor y se le asigna ya una área física, siendo en el país una de las primeras instituciones que logra a través del apoyo de las autoridades, tener una área física dedicada exclusivamente a esta problemática. Se desarrollan cursos, se generan avances en el caso y en aquella década no contábamos con recursos analgésicos poderosos. El único analgésico que teníamos en la década de los 80 y parte de la década de los 70 como opioide era la meperidina y la pentazocina, que era el Zosigón y el Demerol. Parece que no me funciona este control, jóvenes, si me pueden ayudar con las diapositivas.
porque estoy pidiendo la que sigue, por favor. ¿Me escuchan las jóvenes del control de las diapositivas? Por favor, en cabina. Sí. Y así vemos cómo las autoridades de la Secretaría de Salud de esa década brindan un apoyo importante, pero no es sino hasta en la siguiente sexenio, con la responsabilidad del doctor Jesús Cubate, que se consolida un programa de alivio del dolor en cáncer en coordinación con la Organización Mundial de la Salud, y es ahí cuando se adopta una política de alivio del dolor en cáncer mediado por la implementación de la existencia de recursos analgésicos, particularmente los opioides, y de ahí se deriva ya una serie de estrategias que justifican el que existan desde las primeras donaciones de morfina en este país hasta la evolución de congresos como el primer Congreso Internacional de Alivio del Dolor en Cáncer y Cuidados Paliativos que celebramos en el año de 1994. Ahí aparece el término de cuidados paliativos en el escenario internacional del cáncer y bueno, parece ser que esta problemática desde el punto de vista de la prevalencia nos va a seguir acompañando, como estamos viendo a través de las diferentes manifestaciones en los diferentes países en el mundo y en nuestra región, pues importantemente vamos a seguir teniendo esta situación. Esto es lo que ha orillado a que las autoridades ubiquen modelos integrativos de la población que requiere de una atención oportuna, temprana, intermedia o en etapas avanzadas de su enfermedad, que requiera de una disminución del sufrimiento mediado por una operatividad de diferentes modelos de cuidados paliativos. Y es importante reconocer que en toda esta historia que hemos venido viviendo en el país, a pesar de los avances que existen, desafortunadamente todavía no existe una penetración muy difundida en todas las diferentes entidades de la República Mexicana en motivo de modelos integrativos en cuidados paliativos. En el Instituto se reconoce que, y a nivel internacional, que el dolor se asocia importantemente en diferentes etapas de la enfermedad y que en esas diferentes etapas de la enfermedad se requiere una paliación del dolor y de los síntomas asociados que pudieran estar presentes. Por lo tanto, pues, existe un razonamiento que nos obliga a reconocer que si bien es cierto que la neoplasia, la misma actividad de la estirpe histológica se asocia en un porcentaje muy alto a dolor, también hay un dolor derivado de las diferentes opciones de tratamiento. Por muy evolucionadas que éstas sean, se siguen vinculando fenómenos dolorosos a los diferentes modelos de tratamiento y hay un dolor en un porcentaje no despreciable que va del 5 al 10% que sufren algunos pacientes con una neoplasia no derivada estrictamente de la neoplasia, sino de alguna comorbilidad. El Instituto ha generado este modelo, el modelo INCAN que le llamamos, donde el manejo de esta problemática se inicia desde el diagnóstico, en etapa inicial. Ya no pudiéramos llamar en etapa temprana de la neoplasia porque desafortunadamente muchos de estos pacientes acuden a la institución a veces en etapas ya intermedias o avanzadas de la enfermedad. Pero el manejo del sufrimiento empieza desde que el paciente ingresa a la institución y va evolucionando con el mismo proceso de manejo de la enfermedad hasta que en algún momento determinado, cuando la enfermedad está en etapas avanzadas, pudiera requerir ya de un manejo paliativo estrictamente encaminado específicamente a mejorar las condiciones existenciales en la etapa final de la enfermedad.
Existen una serie de mecanismos que sustentan, pues, el por qué se presentan una serie de modalidades de fenómenos dolorosos: dolor nociceptivo, dolor no nociceptivo, ese tercer dolor, el dolor neuropático, que no está estrictamente mediado por nociceptores, y una mezcla de estos diferentes tipos de dolores es lo que generalmente también enfrentamos. Entonces, ¿qué opciones de tratamiento existen realmente para esta situación, cuando actualmente sabemos que existen grandes evidencias de sufrimiento demostradas por diferentes alternativas, inclusive la imagenología, que juega un papel importante en la validación de estas problemáticas de sufrimiento a nivel cerebral? Bueno, pues tenemos que los principios del tratamiento del dolor mediado por una neoplasia se fundamentan en bases tan tradicionales como es la prevención, o bien implementar todas las diferentes opciones para la administración sencilla, útil, expedita de los recursos farmacológicos, principalmente cuando la vía oral está permeable. La vía oral es la que más individualidad puede darle al paciente que sufre, y desde luego a la familia. Por lo tanto, pues, existen principios importantes que sustentan el que tengamos nosotros que seguir algunas recomendaciones específicas, como también el prevenir los efectos secundarios al uso de los diferentes fármacos, particularmente los opioides, y fomentar el conocimiento del beneficio de las interacciones de los diferentes fármacos. Por eso la analgesia farmacológica mediada por opciones realmente multimodales es el reto importante. Entonces hay que propiciarle al paciente, mediante diferentes opciones de la inhibición de la nocicepción, las mejores opciones que vienen desde esta recomendación del uso escalonado de los recursos analgésicos disponibles en las diferentes regiones. Cuando hay dolor leve, dolor que persiste, se usan opciones analgésicas del segundo nivel, y en el tercer nivel pudiera requerirse ya opioides potentes aunados a diferentes otras opciones. Y esto es lo que habla de una combinación de diferentes recursos analgésicos que propicia lo que sería la analgesia multimodal para buscar la posibilidad de paliación de un problema de origen multifactorial. Es importante recordar que las vías de administración, todas ellas pueden ser implementadas en búsqueda de una resolución o una paliación, y que todas las diferentes vías que están enlistadas en la parte superior, desde la oral, inhalada, transdérmica, transmucosa, rectal, no evitan el metabolismo hepático, y que la única que evita el metabolismo hepático por su vía de absorción es la ventricular o espinal. Por lo tanto, también ese tipo de vía de administración tenemos que en un momento determinado tenerla en cuenta si llegara a requerirse. Otra situación importante que debemos nosotros de promover es el que se extinga la opiofobia, porque realmente existe un temor al uso de los recursos opioides de algunos tipos de pacientes, porque se pudieran volver adictos o dependientes. Y vean ustedes, en esta diapositiva vemos un reporte de los promedios de estándar de consumo de morfina en un paciente que sufre dolor con cáncer, que no tiene que ver con nada casi con nosotros andamos en promedios de 60, 80, 70, 90 miligramos por día, cuando los promedios a nivel internacional andan mucho más altos y más allá si vemos estos otros. Entonces tenemos que tener en cuenta que estas situaciones realmente son factibles de enfrentarse, de confrontar, y por tanto la titulación de la dosis
en el uso de un analgésico opioide requiere realmente de algunas medidas y recomendaciones como la titulación iniciando con dosis bajas, ya que cada paciente requiere una dosis especial y no existe una dosis tope como en el caso de otro tipo de analgésicos, como pudieran ser los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. En el analgésico opioide no existe una dosis tope y hay que buscar la solución del alivio del dolor mediante las dosis que pueda requerir cada paciente. Y así pues tenemos que existen una serie de recomendaciones farmacológicas que van desde los analgésicos no opioides, los analgésicos opioides débiles, los analgésicos opioides potentes, y así tenemos la recomendación ya reconocida a nivel internacional del uso de los 3 peldaños que la Organización Mundial de la Salud preconiza y recomienda. Y cuando esto no nos brinda realmente un alivio del dolor, que sucede en algún tipo de pacientes, por fortuna no con tanta frecuencia, es ese tipo de pacientes rebeldes a resolverse el problema del dolor con las 3 opciones originalmente propuestas por la Organización Mundial de la Salud, requería de un 4º, 5º o 6º escalón, y ahí es donde se reconoce la terapia intervencionista del dolor, entendida como diferentes opciones y modalidades de inhibir la nocicepción del sistema nervioso periférico y o central mediante diferentes opciones que no vendría al caso enunciarlas todas ellas, pero sí recordarles que existe esta alternativa importante que resuelve el problema en ese tipo de pacientes que no obtienen un alivio al dolor mediante los diferentes métodos de los 3 escalones. Por lo tanto, pues, el reto es inhibir la nocicepción de nivel periférico, de nivel central, porque el costo de no inhibirlo realmente es alto. Y ya en la primera charla se presentaba algunas condiciones de los costos, y en el caso de la enfermedad como tal, pero la consecuencia de la enfermedad también tiene un costo directo y un costo indirecto, mediado por el sufrimiento, o sea, por el dolor. Existen una serie de reportes a nivel internacional, como este que hicimos hace ya algunos años, en los años 94, publicado en ese Current Opinion of Anesthesiology, donde ya se ubicaban algunos recursos que pudieran ser parte ya de ese 4º o 5º escalón. Para posteriormente aparecen ya otro tipo de reportes en la literatura, como este de la Academia de Ciencias de Nueva York, donde se ubica realmente cuál es el rol que juega el tratamiento intervencionista en el paciente con dolor por cáncer. Ahora bien, sin duda es muy exitoso el recurso farmacológico para tratar una población extensa de pacientes, como lo enuncia en esta diapositiva este estudio, pero hay un 30% de pacientes que no obtienen ese alivio por diferentes situaciones, efectos indeseables, de difícil control, etcétera, etcétera, y ese 30% es el que justifica el que realmente tengamos nosotros que implementar alternativas adicionales como el manejo intervencionista del dolor. El manejo intervencionista del dolor, acorde a la Sociedad Americana de Médicos Intervencionistas, es una disciplina dedicada al diagnóstico y tratamiento del dolor y que busca la mejor resolución de los problemas que no se obtuvieron mediante las alternativas anteriores, y pretende reintegrar temprana o más oportunamente a los pacientes a sus roles ordinarios que puedan presentar. Por lo tanto, pues, el intervencionismo puede ser ejecutado tanto en el sistema nervioso somático como en el sistema nervioso simpático, y puede ser ejecutado mediante métodos físicos, quirúrgicos o químicos. Estos ambos deben de ser considerados como homólogos.
La inhibición del sistema simpático o la participación del sistema nervioso simpático en fenómenos dolorosos crónicos de origen oncológico o no oncológico está bien validado por diferentes evidencias que existen ya demostradas. Y es factible inhibir el sistema nervioso simpático a nivel cervical, a nivel torácico, a nivel del hemiabdomen superior, a nivel de la cadena simpática lumbar, a nivel del plexo hipogástrico superior o a nivel del ganglio impar. Por lo tanto, existen una cantidad de fenómenos dolorosos que ustedes ven enlistados en la diapositiva en el lado derecho que se pueden ver solucionados precisamente con la inhibición de y mediante métodos intervencionistas de sistema nervioso simpático. Nuestra institución, a través de la colaboración de nuestros equipos, ha podido contribuir con 4 diferentes técnicas en este sistema que ya han sido validadas a nivel internacional. Entonces, la inhibición del sistema nervioso simpático tiene indicaciones precisas y hay evidencias y evaluaciones clínicas de peso importante que sustentan que el intervencionismo del sistema nervioso simpático juega un rol importante en el armamentario del manejo del dolor por cáncer, mediado por el simpático. Otros métodos es el uso de la radiofrecuencia, que tiene indicaciones precisas, produce una lesión específica, limitada, bien circunscrita, que nos ayuda a tener una precisión específica de la inhibición de determinada estructura ganglionar o de determinadas áreas del sistema nociceptivo. Otro avance importante también dentro de este intervencionismo es la endoscopía. La endoscopía en la ruta espinal, la periduroscopía o la endoscopía espinal, mediante los diferentes métodos que existen en el mercado, es otra alternativa también que utiliza el intervencionismo para algunas condiciones especiales de dolor. Y existen algunos otros métodos especiales descritos también en la literatura que fomentan y facultan al intervencionista entrenado en estos métodos a resolver el sufrimiento en condiciones específicas con una mejor disminución de los consumos totales de fármacos. Otro método importante es la aplicación del polimetilmetacrilato en el tejido óseo. Nace una experiencia interesante en el tejido vertebral, que como ustedes saben, el tejido óseo es el blanco de muchas neoplasias, que no viene al caso tampoco recordarlas todas. Pero el dolor óseo es realmente un problema difícil para el clínico en el campo de la oncología. Y la vertebroplastía es una de las estructuras que se benefician mediante el intervencionismo que se alcanza mediado por la aplicación del polimetilmetacrilato, que ahora ya mediante medicina nuclear y marcadores tumorales hemos evidenciado que extingue la actividad metastásica donde tiene contacto con el polimetilmetacrilato y estabiliza obviamente el segmento. Ahí tenemos algunas condiciones, algunas imágenes al respecto de las vertebroplastías. De esto, de la experiencia en aplicación de polimetilmetacrilato en el cuerpo vertebral, nace lo más nuevo que hemos podido colaborar y producir, que es la femoroplastía, que evita la fractura del cuello femoral cuando existen metástasis en el cuello femoral o en la diáfisis del fémur. Y nace esta primera publicación que personaliza la autenticidad de la técnica, y luego nace esta segunda publicación también, que es la más reciente. Y fortalece de una manera importante la zona débil del cuello del fémur, impidiendo que realmente se lleve a cabo la fractura en algún momento de un problema biomecánico. Vemos con los controles tomográficos que el cemento va ocupando todos los sitios débiles de la estructura ósea.
Y así existen pues situaciones de comparación. Este es un caso fracturado y este es una femoroplastía. Y de esta experiencia nace la combinación de recursos analgésicos, haciendo en el mismo momento osteocementoplastías, aplicándolo en las otras diferentes áreas que pudieran estar presentando la necesidad de fortalecerse. Y actualmente esta experiencia en otras áreas como en húmero, como en rodilla, como en diferentes sitios, y combinándola con radiofrecuencia para hacer una ablación de la actividad metastásica, nos brinda una alternativa que es una opción de intervencionismo en condiciones de metástasis óseas en los pacientes que no obtienen un adecuado beneficio. Pues bien, el intervencionismo, pues, concluyendo, consideramos que es un complemento del manejo farmacológico del paciente que sufre dolor por cáncer, y que, si bien es cierto que es una proporción diferente a la mayor proporción beneficiada de pacientes, que es de un 70% con manejos farmacológicos, hay un 30% de pacientes que pueden requerir alternativas de intervencionismo, ¿verdad?, que impidan realmente el sufrimiento del dolor que pueda estar ocasionado por diferentes circunstancias. Por su atención, muchas gracias.